Durante años mi hijo me humilló diciéndome que yo apestaba, hasta que una noche dejé de pagar la hipoteca de su mansión, que lo hacía sentirse superior. Nunca pensé que mi propio hijo me convertiría en una extraña en la casa que yo misma había construido. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te resulta familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Mi nombre es Eulalia Vázquez. Tengo 63 años. Y vivo en una pequeña colonia de la Ciudad de México, donde el olor a tortillas recién hechas se mezcla con el humo de los camiones que pasan por la avenida principal. Mis manos, arrugadas por décadas de trabajo en una tintorería del centro, conocen cada doblez de las camisas que planché para mantener a mi familia cuando mi esposo nos abandonó hace 20 años. Era un martes por la tarde cuando todo cambió. Yo llegaba de visita a la casa de mi hijo Iván en las lomas de Chapultepec, esa zona donde las casas tienen jardines que parecen campos de golf, y las cocheras albergan carros que cuestan más que lo que yo gané en toda mi vida. Traía conmigo una bolsa de mandado del mercado de San Juan, llena de chiles poblanos, jitomates rojos como corazones, y las tortillas de Doña Carmen que tanto le gustaban a mi nieta Sofía. El uniforme azul de la tintorería aún me cubría el cuerpo cuando toqué el timbre de esa puerta de madera tallada que yo había ayudado a pagar. Mi hijo abrió, y su rostro, Dios mío, su rostro se transformó en una mueca que jamás olvidaré. Era como si hubiera visto algo repugnante, algo que le causara náuseas. Mamá, por favor, báñate antes de venir. Tus cosas, tu olor, se queda impregnado en los sillones de piel italiana. Es una casa de categoría, ¿me entiendes? No es como tu departamento del centro. Las palabras me golpearon como piedras. Mi nieta Sofía, de apenas 5 años, jugaba en la alfombra persa del color de las nubes. Me miró con esos ojitos grandes y después bajó la vista, como si efectivamente yo apestara, como si la abuela que la cargaba en brazos cuando era bebé fuera ahora algo sucio, algo que había que esconder. Mi nuera Patricia apareció desde la cocina integral con su copa de vino blanco en la mano, esa que siempre sostenía como un escudo contra mi presencia. No dijo nada, pero su sonrisa, esa sonrisa seca y calculada que me lanzaba cada vez que yo llegaba con mi bolsa del mercado, con mis regalitos humildes, con mi amor de abuela trabajadora. Es solo por respeto, mamá. Aquí vienen empresarios, clientes de mi despacho contable. Tú lo entiendes, ¿verdad? Continuó Iván, ajustándose el cuello de su camisa Ralph Lauren, esa que yo misma había planchado cuando él estudiaba la preparatoria y trabajaba limpiando oficinas para pagarle los libros. Yo asentí, tragué la vergüenza como quien traga un chile piquín entero, y esa misma tarde, como siempre, transferí desde mi cuenta de Banamex los 12,000 pesos de la mensualidad de la hipoteca. Porque si no pagaba, él no iba a poder mantener el estatus que necesitaba para su trabajo. La casa de 3 pisos con alberca y jardín estaba a nombre de los dos. Él no había calificado solo para el crédito del Infonavit. Yo había puesto mi firma, mis ingresos, mi historial crediticio construido peso por peso durante décadas de pagar todo a tiempo. Durante 11 años, fui yo quien cubrió la mayoría de las cuotas, quien sacó de mi cochinito de hojalata los dineros para los enganches, quien se desveló calculando cómo hacer rendir mi salario para que mi hijo tuviera la casa de sus sueños. Pero nunca, jamás, tuve una llave de esa casa. Nunca dormí ni una sola noche en esas recámaras con clima artificial. Ni siquiera me ofrecieron el cuartito de servicio. Yo era visita. Una visita mal recibida. Una visita que llegaba con el olor del metro pegado en la ropa y el cansancio de 8 horas de pie entre vapores de químicos para limpiar ropa ajena. En las cenas navideñas, me sentaban en la punta de la mesa del comedor, lejos de todos, cerca de la puerta que daba a la cocina. En el Día de las Madres, me regalaron una caja de chocolates Carlos V. Para que tengas algo dulce allá en tu casa, dijo Patricia, enfatizando esa palabra. Allá donde, según ellos, el aire olía a humedad, a fritangas, a pobreza.
allá donde yo pagaba mi propia renta con lo que me sobraba después de mantener su vida de ricos. El recuerdo más doloroso era mirar las fotos familiares en su sala. En todas aparecían ellos tres: Iván, Patricia y Sofía, sonrientes, abrazados, perfectos. En ninguna estaba yo. Era como si mi existencia fuera un secreto vergonzoso que había que mantener oculto de las visitas importantes, de los amigos del club, de la sociedad que habían construido sobre mis sacrificios. Esa noche, mientras el último rayo de sol se filtraba por las ventanas de mi departamento de la colonia Doctores, me quedé sentada en mi silla de plástico mirando el recibo del banco. Otro mes, otro pago, otra humillación comprada con mi dinero. El olor de los tacos de canasta que vendían en la esquina subía hasta mi ventana, mezclándose con el sonido de las campanas de la iglesia de San Pablo. Y por primera vez en años, me pregunté si el problema no era mi olor, sino su ceguera para ver todo el amor que había detrás de cada peso que yo ponía en sus manos. Los siguientes meses se convirtieron en una rutina de dolor silencioso que yo misma había permitido construir. Cada 15 días, religiosamente, aparecía en mi cuenta bancaria el depósito de mi quincena, 6,800 pesos que se desvanecían como agua entre mis dedos. 4,000 para la renta de mi departamento en la Doctores, 1,500 para mis gastos personales, y el resto volaba directo a esa casa donde yo no era bienvenida. Recuerdo con una claridad que me duele el día que decidí llevarle a Sofía el vestidito rosa que había visto en el tianguis de los martes. Era de su talla, con bordados de flores que me recordaron a los que mi madre hacía cuando yo era pequeña. Lo había comprado con los últimos 100 pesos que me quedaban para la semana, pero la ilusión de ver sonreír a mi nieta valía más que cualquier comida. Cuando llegué a la casa, Patricia me recibió en la puerta con esa mirada que ya conocía demasiado bien. Sus ojos recorrieron mi ropa de arriba abajo, mi blusa de poliéster descolorida, mis zapatos de vinilo que hacían ruido contra el mármol del recibidor, mi bolsa de Ixtle que contrastaba brutalmente con su cartera Louis Vuitton. «Ay, Eulalia, qué detalle», dijo tomando la bolsita de plástico sin siquiera mirar adentro. «Pero ya sabes que Sofía tiene su vestidor lleno. Patricia chiquita tiene diseñadores que la visten. Esto tal vez lo puedas guardar para, no sé, cuando juegue en el patio». Patricia chiquita. Así le decía a mi nieta, como si compartir el nombre conmigo fuera una coincidencia incómoda que había que minimizar, como si yo fuera la versión barata, la copia corriente de la mujer elegante que ella representaba. Ese día me quedé parada en la sala durante 3 horas. 3 horas viendo cómo mi nieta jugaba con juguetes caros mientras Patricia hablaba por teléfono organizando cenas con gente de su nivel. Nadie me ofreció ni un vaso de agua. Nadie me preguntó cómo había estado mi semana, si me dolían las piernas por estar tanto tiempo de pie en la tintorería, si necesitaba algo. Yo era un mueble feo que desentonaba con la decoración, pero que pagaba las mensualidades de todos los otros muebles bonitos. La primera vez que intenté usar el baño de visitas, Patricia me detuvo con una sonrisa helada. «Ay, suegrita, mejor usa el de arriba. Es que lo acabamos de mandar a limpiar con productos especiales, y Iván no quiere que se manche antes de que vengan los Hernández a cenar». Subí las escaleras de mármol con barandal de hierro forjado que yo había visto en el catálogo cuando escogimos los acabados. Mis pasos resonaban en el silencio de esa casa demasiado grande, demasiado fría, demasiado perfecta para albergar el amor imperfecto de una abuela trabajadora. El baño de arriba tenía toallas que parecían nubes y jabones importados con olores que jamás había experimentado. Me lavé las manos con cuidado, como si tocar cualquier cosa pudiera dejar evidencia de mi presencia. En el espejo vi mi reflejo, una mujer de 63 años con el cabello recogido en una cola sencilla, arrugas marcadas por años de preocupaciones económicas, la piel reseca por los químicos de la tintorería. ¿Era eso lo que veían cuando me miraban? ¿Una mancha en su perfección? Cuando bajé, escuché la conversación que cambiaría para siempre mi percepción de esta familia que yo mantenía. «No sé por qué siempre viene sin avisar», decía Patricia, su voz llegando desde la cocina. «Es incómodo, Iván.
Mis amigas preguntan quién es esa señora que llega en camión. Ayer la vio Mónica y me preguntó si era la muchacha de la limpieza. Lo sé, amor. Pero no podemos ser crueles. Al final de cuentas, ella paga una buena parte de la casa. Sin sus aportaciones, no podríamos vivir así. Una buena parte. Como si mis 12,000 pesos mensuales fueran una propina generosa y no el 80% del pago hipotecario que yo cubría religiosamente desde hacía 11 años. Pero es que huele, Iván, huele a pobre, y Sofía lo está notando. Ayer me preguntó por qué la abuela tenía las manos tan feas y por qué su ropa parecía vieja. Ya hablé con ella sobre bañarse antes de venir. Le dije que era una casa de categoría. Se rieron. Los dos se rieron como si fuera el chiste más gracioso del mundo, como si mi dignidad fuera el entretenimiento de su tarde. Ese día regresé a mi departamento con el corazón partido en pedazos tan pequeños que pensé que jamás podría recomponerlo. Me senté en mi cama individual, esa donde dormía sola desde que mi esposo se fue, y saqué de mi buró la libreta donde apuntaba todos mis gastos. Página tras página de sacrificios. Hipoteca casa Iván, 12,000. Cumpleaños, Sofía, 500. Medicinas, Iván gripe, 300. Colegiatura extra, Sofía, 2,000. Durante 11 años había llenado esa libreta con números que representaban mis desvelos, mis comidas frías, mis zapatos remendados, mis canas sin pintar porque el dinero del salón se iba para sus necesidades. ¿Y ellos? Ellos me veían como la muchacha de la limpieza. Esa noche marqué a mi hermana Esperanza, la única familia que me quedaba. Vive en Guadalajara con su esposo, y aunque hablamos poco, siempre hemos mantenido esa conexión silenciosa que solo entienden las mujeres que han criado hijos solas. Hermana, ¿tú crees que huelo mal? Le pregunté sin preámbulos. ¿Qué dices, Eulalia? ¿Por qué me preguntas eso? Iván dice que apesto, que su casa huele feo cuando yo llego. El silencio del otro lado del teléfono fue más doloroso que cualquier respuesta. Cuando finalmente habló, su voz temblaba de coraje. Ese muchacho se está pasando. Tú lo criaste. Tú le diste todo. ¿Y así te paga? Pero es que tal vez sí huelo mal, Esperanza. Trabajo con químicos, sudo mucho, no tengo dinero para perfumes caros. No, gritó por el teléfono. Tú hueles a trabajo honesto, a esfuerzo, a madre que se sacrifica. Si él no puede ver eso, el problema no es tu olor. Es su corazón. No, sí. Colgué y me quedé sentada en la oscuridad de mi sala, viendo por la ventana las luces de los edificios vecinos donde otras familias cenaban juntas. Se abrazaban, se querían sin condiciones. En la tintorería tenía una clienta, doña Rosario, que siempre me contaba cómo sus hijos la peleaban por ver quién la llevaba a comer los domingos, quién le compraba la medicina, quién tenía el honor de cuidarla. Y yo tenía que rogar por un poco de respeto en una casa que mis propias manos habían construido peso por peso. Esa madrugada, mientras el ruido de los primeros camiones me despertaba como cada día, tomé una decisión que me aterrorizaba tanto como me liberaba. Iba a empezar a documentar todo. Cada pago, cada humillación, cada momento en que me trataran como lo que nunca debí permitir que fuera. Una extraña en mi propia familia. El día de mi cumpleaños número 63 amaneció como cualquier otro martes. Me levanté a las 5 de la mañana, preparé mi café de olla en la estufa vieja que tenía desde que Iván era adolescente, y me alisté para otro día en la tintorería. La única diferencia era que esa mañana me había permitido un pequeño lujo. Compré un panecito dulce en la panadería de don Felipe para acompañar mi café. Era mi manera de celebrar sola, de darme un pequeño regalo que nadie más recordaría. A las 2 de la tarde, cuando terminé mi turno, revisé mi teléfono esperando algún mensaje. Nada, ni una llamada, ni un texto, ni siquiera uno de esos mensajes automatizados de Telcel deseándome feliz cumpleaños. Marqué a Iván con esa mezcla de esperanza y terror que solo una madre puede entender. «Bueno», contestó con voz distraída. Al fondo se escuchaba música, risas, el sonido de una reunión en su casa. «Hola, hijo. ¿Cómo estás?» «Ah, mamá. Estoy ocupado. Tenemos invitados para una cena de negocios. ¿Necesitas algo urgente?» Me quedé callada unos segundos, esperando que recordara.
que de alguna manera su memoria se activara y dijera, «Feliz cumpleaños, mamá», pero el silencio se alargó hasta volverse incómodo. «No, hijo, no es nada urgente», mentí, tragándome las lágrimas. «Bueno, entonces te hablo mañana. Adiós». Colgó sin esperar mi respuesta. Me quedé ahí, parada en medio de la avenida Doctores, con el teléfono en la mano y la gente pasando a mi alrededor como si yo fuera invisible. Un señor que vendía globos me miró con lástima. Tal vez notó las lágrimas que rodaban por mis mejillas. Esa noche cené sola los frijoles refritos que había sobrado del día anterior, acompañados de tortillas frías y el pedacito de panecito dulce que había guardado para la cena. Encendí la radio para escuchar música de mi época, esas canciones de José José y Rocío Dúrcal, que me recordaban cuando tenía sueños, cuando creía que el amor de los hijos era eterno e inquebrantable. 3 días después sonó mi teléfono. Era Patricia. «Ay, suegrita, se me olvidó por completo que el martes fue tu cumpleaños». «Perdón, ¿eh? Es que tuvimos una semana súper ocupada con la cena de clientes. Iván cerró un contrato muy importante y andábamos celebrando. Súper ocupada. Como si recordar a la madre que mantenía su estilo de vida fuera una tarea que requiriera agenda. «No te preocupes, mija», respondí, porque eso era lo que siempre hacía. Disculpar a quienes me lastimaban. «Te compensamos, ¿sí? La próxima vez que vengas te damos tu regalito atrasado. La próxima vez que venga». Como si las visitas a la casa que yo pagaba fueran un privilegio que ellos me concedían por caridad. Pero lo peor aún estaba por llegar. Una semana después, mientras limpiaba las máquinas de la tintorería, sentí un dolor agudo en el pecho que me hizo doblarme sobre el mostrador. Era como si alguien me hubiera metido un puñal entre las costillas. Las manos me temblaron, la vista se me nubló, y por un momento pensé que me iba a desmayar. Don Roberto, mi jefe, me vio y se acercó preocupado. «Doña Eulalia, ¿está bien? Se ve muy pálida». «Es solo cansancio, don Roberto. Ya se me pasa». Pero no se me pasó. El dolor siguió durante 3 días, acompañado de una fatiga que nunca había sentido. Era como si mi cuerpo me estuviera cobrando todos los años de estrés. Todas las noches sin dormir preocupándome por dinero. Todas las humillaciones tragadas en silencio. Llamé a Iván desde el consultorio médico de la doctora Martínez, donde había ido después de que don Roberto me obligara a buscar atención médica. «Hijo, estoy en el doctor. Me siento muy mal del corazón». ¿En serio? ¿Es grave?», preguntó, pero su voz sonaba más irritada que preocupada, como si mi salud fuera una inconveniencia en su día ocupado. «No lo sé aún. La doctora me va a hacer unos estudios. Solo quería avisarte por si...». «Ay, mamá, no seas dramática. Seguro es estrés. Tú siempre te preocupas por todo. Cuídate y me avisas si es algo serio». «¿Sí?» La doctora Martínez me explicó que tenía hipertensión arterial severa y que mi corazón estaba trabajando demasiado. Me recetó medicamentos que costaban 500 pesos semanales, dinero que no tenía porque todo se iba a mantener el estilo de vida de mi hijo. «Señora Vázquez, esto es serio. Necesita reducir el estrés, comer mejor, descansar más. Si no cuida su salud, puede tener consecuencias graves». Esa noche, sentada en mi cama con los medicamentos sobre la mesita de noche, hice cuentas. Si compraba las pastillas para el corazón, no podría pagar la luz. Si pagaba la luz, no tendría para la comida de la semana. Si compraba comida, no podría dar mi aportación completa para la hipoteca de Iván. Decidí comprar solo la mitad de las medicinas y comer una vez al día para poder cumplir con el pago de la casa, porque en mi mente confundida, aún creía que mantener feliz a mi hijo era más importante que mantenerme viva. 2 semanas después, cuando ya había perdido 5 kilos y mi presión seguía disparada, volví a llamar a Iván. «Hijo, necesito contarte algo importante. El doctor dice que tengo problemas del corazón y... Mamá, ahorita no puedo hablar. Estoy en una junta muy importante. Te marco después». Nunca me marcó después. El sábado siguiente decidí ir a la casa sin avisar. Necesitaba verlos. Necesitaba sentir que todavía era parte de una familia, que mi enfermedad le importaba a alguien. Llegué como siempre,
con mi bolsa del mercado y un flan casero que había hecho con mis últimos huevos. Patricia abrió la puerta en bata de seda, con una mascarilla verde en la cara. «Ay, Eulalia, qué pena que llegues ahorita. Estoy en mi día de spa casero. Los sábados son mis días de relajación, ya sabes. Solo vengo a saludar a Sofía un ratito. Es que ella está en su clase de piano. Ya sabes, estamos invirtiendo mucho en su educación cultural. No queremos que crezca ordinaria. Ordinaria. La palabra se clavó en mi pecho como una espina. Yo era lo ordinario que había que evitar. Está bien. Solo quería dejarles este flan que hice. Patricia tomó el recipiente de vidrio sin ni siquiera mirarlo. ¡Ay, qué detalle! Pero ya sabes que Sofía no puede comer dulces caseros. Su nutrióloga dice que solo alimentos orgánicos, controlados. Esto tal vez se lo puedas dar a alguien más. Rechazó mi flan. Rechazó las 3 horas que había pasado batiendo, cocinando a fuego lento, esperando que quedara perfecto. Rechazó el amor que había puesto en cada cucharada de azúcar que había medido con cuidado. Cuando regresé a mi casa esa tarde, el recipiente de vidrio pesaba en mis manos como una lápida. Me senté en mi silla de plástico, y por primera vez en 11 años, no transferí el dinero de la hipoteca, no porque hubiera tomado una decisión consciente, sino porque me quedé inmóvil, paralizada por una tristeza tan profunda que me robó hasta la capacidad de mover los dedos. Era como si mi cuerpo supiera algo que mi mente aún no quería aceptar, que estaba pagando por ser humillada, que estaba comprando mi propio desprecio, que cada peso que daba era una moneda más en el precio de mi dignidad perdida. Esa noche, mientras escuchaba a los vecinos reírse en el patio común, entendí con una claridad dolorosa que mi hijo no me veía como su madre, me veía como su empleada, una empleada que trabajaba gratis, que pagaba por el privilegio de ser maltratada y que nunca, jamás, tendría derecho a renunciar. Hasta esa noche. El lunes por la mañana, mientras preparaba mi uniforme para ir a la tintorería, sonó el teléfono con esa insistencia desesperada que solo tienen las llamadas de emergencia. Era Iván, y por primera vez en meses, su voz sonaba genuinamente alterada. «Mamá, ¿qué pasó con el pago de la casa? El banco me llamó diciendo que no llegó la transferencia». «Ah». Me quedé callada, sosteniendo el auricular como si fuera una granada sin seguro. No había planeado este momento. No tenía un discurso preparado. Simplemente había llegado el día en que mi cuerpo se había negado a seguir participando en mi propia humillación. Se me olvidó. Mentí, porque aún no tenía el valor de decir la verdad completa. ¿Se te olvidó? Mamá, son 11 años de nunca olvidarte. ¿Estás bien? ¿Te pasó algo? Por un segundo, solo por un segundo, pensé que tal vez había genuina preocupación en su voz. Tal vez finalmente se había dado cuenta de que su madre era un ser humano con sentimientos, con límites, con la capacidad de quebrarse. He estado enferma, hijo, del corazón. Te había comentado, pero... Ay, sí, me acuerdo que dijiste algo. Pero dígame, ¿cuándo puedes hacer la transferencia? Es que Patricia ya programó el débito automático para mañana, y si no está el dinero, nos van a cobrar intereses. Patricia ya programó. Como si mi dinero fuera suyo por derecho divino. Como si mis quincenas existieran únicamente para mantener su comodidad. No sé, Iván. Déjame ver cómo me siento. ¿Cómo te sientes? Mamá, esto es serio. No es momento para dramas. Necesitamos ese dinero hoy. Dramas. Mi enfermedad del corazón, mi soledad, mi cumpleaños olvidado. Todo era dramas para él. Colgué sin decir adiós, algo que jamás había hecho en toda mi vida. Mis manos temblaron tanto que tuve que sentarme en la cama para no caerme. Había cruzado una línea invisible, y del otro lado había un territorio desconocido que me aterrorizaba tanto como me liberaba. 1 hora después, llegó Patricia tocando la puerta de mi departamento como si fuera la policía judicial. Nunca había venido a mi casa. En 11 años, jamás había pisado mi humilde hogar en la colonia Doctores. Verla ahí, con su ropa de diseñador desentonando completamente con las paredes descascaradas de mi edificio, era surrealista. «Suegrita, ¿podemos hablar?», dijo con esa sonrisa falsa que usaba cuando necesitaba algo. La dejé pasar y se sentó en mi sillón de segunda mano como si temiera contagiarse de pobreza.
Sus ojos recorrieron mi sala con una mezcla de lástima y desprecio que ya conocía demasiado bien. Las paredes sin pintar, mis muebles viejos pero limpios, la televisión de tubo que tenía desde hacía 15 años. Oye, no sé qué le pasa a Iván contigo, pero está muy alterado por lo del pago. Dice que te olvidaste, pero tú nunca te olvidas de nada. ¿Hay algún problema? Estoy enferma, Patricia. Del corazón. Ay, sí, ya me contó. Pero eso se controla con pastillitas, ¿no? Mi mamá también tuvo eso y ahorita está perfecta. Es cosa de cuidarse un poquito más. Pastillitas. Como si la hipertensión severa fuera un catarro que se curaba con té de manzanilla. Las pastillas cuestan 500 pesos a la semana. ¿En serio? ¡Qué caro! Pero bueno, la salud es lo primero, ¿verdad? Por eso mismo necesitamos que todo esté en orden con la casa. No podemos tener estrés adicional por problemas de pagos. No podemos. Como si ella contribuyera con un solo peso. Como si mis crisis de salud fueran inconvenientes que afectaban su tranquilidad. Patricia, he estado pensando... Ay, suegrita, no pienses tanto. Mejor transferencias el dinero ahorita y ya. Tengo el número de cuenta aquí en mi celular. Podemos ir al Oxxo y lo hacemos rapidito. Me quedé viendo a esta mujer que había llegado a mi casa por primera vez en 11 años. No para preguntar cómo estaba, no para interesarse en mi salud, sino para cobrar, para asegurarse de que la gallina de los huevos de oro siguiera poniendo. No voy a ir al Oxxo, Patricia. ¿Por qué no? ¿No tienes el dinero? La pregunta me golpeó como una bofetada. Por supuesto que tenía el dinero. Siempre tenía su maldito dinero, sacrificando mi comida, mi medicina, mi dignidad para asegurarme de que ellos vivieran como reyes. Sí tengo el dinero. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema. Como si yo fuera el problema. Como si mi cansancio, mi enfermedad, mi necesidad de ser tratada como un ser humano fueran obstáculos irracionales para su comodidad. El problema es que estoy cansada. ¿Cansada de qué? No entiendo. No entendía. Realmente no entendía cómo alguien podía cansarse de ser humillada, despreciada, tratada como un cajero automático con sentimientos. Cansada de todo, Patricia. Se puso de pie con esa expresión de impaciencia que ponía cuando Sofía hacía berrinches. Bueno, pues descansa después. Ahorita necesitamos resolver lo del pago. Iván está súper estresado y yo también. No podemos estar así. Ellos estaban estresados. Ellos no podían estar así. Mientras yo me moría lentamente de hipertensión y soledad, ellos sufrían la terrible incomodidad de tener que pedirle dinero a la persona que siempre se los daba. No voy a pagar hoy. Las palabras salieron de mi boca antes de que mi mente pudiera detenerlas. Patricia me miró como si acabara de escuchar una blasfemia. ¿Cómo que no vas a pagar? Lo que oíste. Hoy no voy a pagar. Pero, ¿por qué? ¿Qué te pasa? ¿Estás enojada por algo? Enojada por algo. Como si mi dolor fuera un capricho temporal. Una rabieta que se me pasaría después de una buena regañada. No estoy enojada. Estoy cansada. Ay, Eulalia, no entiendes. Si no pagas, nos van a cobrar intereses. Y luego el próximo mes se va a acumular. Es peor para todos. Para todos. Siempre era para todos, pero las consecuencias siempre eran solo para mí. Patricia se fue de mi casa dando un portazo que hizo vibrar las ventanas de mi sala. Desde la ventana la vi subirse a su camioneta Honda CR-V del año, esa que también había sido comprada con mis ahorros cuando ella quedó embarazada y necesitaba algo seguro para transportar al bebé. 2 horas después llegó Sofía acompañada de la hermana de Patricia, una muchacha que trabajaba como maestra y que siempre me había tratado con respeto. La niña corrió hacia mí con esos bracitos abiertos que eran lo único puro que quedaba en esta familia envenenada. Abuela, ¿por qué está triste mi papá? La pregunta me partió el corazón. Sofía no entendía por qué sus padres estaban alterados, por qué había tensión en el aire, por qué la habían mandado con su tía mientras ellos resolvían problemas de adultos. ¿Tu papá está triste, mi amor? Sí. Dice que tú no quieres ayudarnos más. Y mi mamá lloró cuando habló por teléfono con la abuela Patricia. Patricia había llamado a su mamá. Probablemente le había contado una versión en la que yo era la villana, la suegra difícil que se había vuelto loca y ahora los chantajeaba emocionalmente. Abuela, ¿tú ya no nos quieres? Los ojos de Sofía,
tan parecidos a los de Iván cuando era niño. Me miraban con una inocencia que me desgarraba. Esta niña no tenía la culpa de nada. Ella no había pedido nacer en una familia que confundía el amor con las transacciones financieras. Claro que los quiero, mi cielo. Los quiero muchísimo. Entonces, ¿por qué no quieres ayudar a papá? ¿Cómo explicarle a una niña de 5 años que su abuela había llegado al límite de su resistencia emocional? ¿Cómo hacerle entender que el amor no se demuestra solo dando dinero, sino también recibiendo respeto, cariño, consideración? A veces, mi amor, los adultos necesitamos pensar mejor las cosas. La tía de Sofía me miró con comprensión. Era la única persona en toda esta familia que me veía como un ser humano completo, no como una función económica. Doña Eulalia, si necesita hablar con alguien, aquí estoy. Por primera vez en semanas, alguien me ofrecía su oído sin esperar nada a cambio. Pero ya era demasiado tarde para medias tintas. La decisión estaba tomada, aunque yo misma no supiera cuáles serían las consecuencias. Esa noche, Sofía durmió conmigo en mi cama pequeña. Su respiración suave era lo único que me daba paz en medio de la tormenta que había desatado. Mientras la veía dormir, me pregunté si estaba siendo una abuela egoísta o si finalmente estaba aprendiendo a valorarme. Al día siguiente, sabía que vendrían por mí con artillería pesada, pero por primera vez en años no me importaba. El miércoles por la mañana desperté con una sensación extraña. Por primera vez en años, había dormido toda la noche sin despertarme a las 3 de la madrugada, preocupándome por dinero. No había revisado mi celular para ver si tenía mensajes urgentes de Iván pidiendo dinero para alguna emergencia. No había calculado mentalmente cuánto me quedaba en la cuenta después del pago de la hipoteca. Era como si mi cuerpo hubiera recordado lo que era descansar de verdad. Me levanté despacio. Preparé mi café de olla con la tranquilidad de quien no tiene prisa por llegar a ningún lado. Era mi día libre en la tintorería, y por primera vez en mucho tiempo, no tenía ninguna obligación familiar que cumplir. No tenía que correr al mercado a comprar cosas para llevarle a Sofía. No tenía que pasar por el banco a hacer transferencias. No tenía que inventar pretextos para visitar una casa donde no era bienvenida. Me senté en mi silla de plástico con la taza humeante entre las manos y miré por la ventana hacia el patio común donde doña Carmen colgaba su ropa. Ella me saludó con la mano, como hacía cada mañana desde hacía 5 años. Era un gesto simple, pero en ese momento me di cuenta de que era más cariño genuino del que había recibido de mi propia familia en meses. Buenos días, Eulalia. ¿Cómo amanece? Bien, doña Carmen. Muy bien. Y realmente me sentía bien. Como si hubiera dejado de cargar una mochila invisible llena de piedras. Alrededor de las 10 sonó el teléfono. Miré la pantalla. Iván. Dejé que sonara hasta que se cortó solo. 5 minutos después volvió a sonar. Otra vez dejé que se cortara. Al tercer intento contesté. Mamá, ¿por qué no contestas? Llevo 1 hora marcándote. Estaba ocupada. ¿Ocupada en qué? Es tu día libre. Como si conociera mi horario de memoria. Como si mi tiempo libre fuera territorio de su propiedad. Ocupada tomando café. Tranquila. Mamá, necesitamos hablar. Esto ya se está saliendo de control. Patricia no durmió anoche de la preocupación. Patricia no durmió de la preocupación. Mientras yo había pasado años sin dormir preocupándome por sus gastos, sus caprichos, sus necesidades, ahora resultaba que ella era la víctima de mi decisión de cuidar mi propia salud mental. ¿De qué necesitamos hablar, Iván? Del pago de la casa. Son 2 días de retraso. Nunca habías hecho esto. Nunca había estado tan enferma. Pero ya te dijimos que lo de la presión se controla con medicinas. No es excusa para dejar de cumplir con tus responsabilidades. Mis responsabilidades. Cuando había firmado yo un contrato que me obligara a mantener a mi hijo adulto y su familia para el resto de mi vida. Iván, ¿tú crees que soy responsable de pagar tu casa? El silencio del otro lado fue tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Como que si eres responsable. Mamá, llevamos 11 años así. Es nuestro acuerdo. ¿Cuál acuerdo? Yo no recuerdo haber firmado nada que dijera que iba a mantenerte toda la vida. Pero tú siempre has querido ayudar. Siempre has dicho que la familia se ayuda. Siempre he querido ayudar. Era cierto. Pero ayudar no significaba ser explotada.
Ayudar no significaba renunciar a mi dignidad, a mi salud, a mi derecho de ser tratada con respeto. La familia se ayuda, sí, pero también se respeta. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que estoy cansada de ser tratada como su empleada de limpieza. Estoy cansada de que me digan que apesto. Estoy cansada de no poder usar ni el baño de mi propia casa. Ay, mamá, eso fue un malentendido. Tú sabes que no era para tanto. No era para tanto. Mi humillación, mi dolor, mi dignidad pisoteada, todo eso no era para tanto en su opinión. Para mí sí fue para tanto, Iván. Bueno, está bien. Hablamos con Patricia y cambiamos eso. Pero necesitamos que hagas el pago hoy. Ya son intereses que se van acumulando. Cambiaríamos eso. Como si mi dignidad fuera algo que se pudiera arreglar con una conversación rápida. Como quien ajusta el horario de trabajo de la muchacha. No voy a pagar hoy, Iván. ¿Qué? Que no voy a pagar hoy. Pero, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo vas a pagar? No sé. Y realmente no sabía. Por primera vez en 11 años, no tenía un plan. No tenía una fecha. No tenía una promesa que hacerle. Solo tenía la certeza de que no iba a seguir participando en mi propia humillación. Colgué antes de que pudiera responder y apagué el teléfono. Me quedé sentada en mi sala, escuchando los sonidos normales de la vida. Los niños jugando en el patio, el radio de don Aurelio poniendo música de los años 80, el sonido de las tortillas siendo palmeadas en la tortillería de la esquina. Sonidos de gente viviendo sin drama, sin explotación, sin familias que los chantajeaban emocionalmente. Por primera vez en años, salí a caminar sin rumbo fijo. Caminé por las calles de mi colonia como si las estuviera descubriendo. Me detuve en el mercado de San Juan, no para comprar cosas para llevar a casa de Iván, sino para comprarme algo bonito para mí. Me antojé de unas fresas y las compré sin calcular si podía permitírmelas después del pago de la hipoteca. Porque no iba a haber pago de hipoteca. En la frutería, don Ramiro me vio llegar y sonrió. Doña Eulalia, ¿cómo está? Se ve usted diferente hoy. ¿Diferente cómo? No sé. Más tranquila. Como más liviana. Liviana. Exactamente así me sentía. Como si hubiera dejado de cargar el peso del mundo en mis hombros. Compré las fresas más bonitas que tenía, unas flores pequeñas para poner en mi mesa, y un pan dulce de esos caros que nunca me permitía porque era un gasto innecesario. Caminé de regreso a mi casa disfrutando del sol en la cara, del aire fresco, de la libertad de no tener que apurarme para cumplir con alguna obligación familiar. En mi departamento, arreglé las flores en un vaso de vidrio y las puse en el centro de mi mesa. Corté las fresas y las comí despacio, saboreando cada mordida como si fuera la primera vez que probaba algo dulce. El pan lo acompañé con café recién hecho, y por primera vez en años, comí algo delicioso sin sentir culpa por gastar dinero en mí misma. Esa tarde, mientras veía una telenovela en mi televisión vieja, me di cuenta de algo sorprendente. No extrañaba la atención constante. No extrañaba estar pendiente del teléfono esperando la próxima demanda de dinero. No extrañaba la ansiedad de calcular si iba a alcanzarme para todo. Lo que más me sorprendió fue darme cuenta de que no extrañaba las visitas a esa casa donde me trataban mal. Durante años había confundido la obligación con el amor, el deber con el cariño. Había creído que mantener la paz familiar era más importante que mantener mi dignidad. Pero ahí, sentada en mi sala modesta con mis flores baratas y mis fresas caras, entendí que la paz que había mantenido todos estos años era solo mi silencio ante el maltrato. No era paz real, era resignación. Cerca de las 6 de la tarde llegó doña Carmen a tocar mi puerta. Eulalia, mi hija me trajo tamales de Xochimilco. ¿Quiere que cenemos juntas? Hacía años que no cenaba con alguien que me invitara sin segundas intenciones, sin querer algo de mí, sin que la comida fuera una excusa para pedirme dinero o reprocharme algo. Cenamos en mi pequeña mesa con las flores en el centro, hablando de cosas simples. El clima, las plantas del patio, los chismes inocentes del edificio. Doña Carmen me contó de sus nietos que la visitaban cada domingo, que la peleaban por ver quién le compraba los regalos más bonitos, que la llamaban solo para preguntarle cómo estaba. Es que uno cría a los hijos para que la quieran a una, ¿no?
no para que la mantengan o para mantenerlos toda la vida. Sus palabras fueron como un rayo de luz en la oscuridad donde había vivido tanto tiempo. Uno cría a los hijos para que la quieran, no para convertirse en su cajero automático personal. Esa noche, cuando doña Carmen se fue y yo me quedé sola en mi departamento, no encendí el teléfono. Por primera vez en años, no quise saber si tenía mensajes, si alguien me necesitaba, si había alguna emergencia que requiriera mi dinero. Me acosté temprano, en mi cama pequeña pero cómoda, y antes de quedarme dormida pensé en algo que no había considerado en décadas. ¿Qué quería hacer mañana para hacerme feliz a mí misma? No para complacer a Iván, no para mantener contenta a Patricia, no para demostrar que era una buena madre, solo para ser feliz. Y por primera vez en años, me quedé dormida sonriendo. El viernes por la tarde, cuando llegué del trabajo, encontré una escena que jamás olvidaré. Frente a la puerta de mi edificio estaba estacionada la camioneta de Iván, y ahí, sentados en la banqueta como limosneros, estaban él, Patricia y Sofía. Los tres me esperaban con caras de funeral, como si yo hubiera muerto, y ellos fueran los dolientes. Iván se puso de pie en cuanto me vio llegar. Tenía ojeras profundas, la camisa arrugada, y esa expresión de desesperación que solo había visto cuando era adolescente y había reprobado matemáticas. «Mamá, por favor, necesitamos hablar. Ya son 5 días sin pagar. El banco nos mandó una notificación». Patricia cargaba a Sofía en brazos, aunque la niña ya estaba grande para eso. Era obvio que habían traído a mi nieta como escudo emocional, como la artillería pesada de su manipulación. «Abuela, ¿por qué estás enojada con nosotros?», preguntó Sofía con esa vocecita que partía corazones. Los vecinos del edificio comenzaron a asomarse por las ventanas. Doña Carmen salió a barrer su puerta, pero claramente estaba escuchando toda la conversación. Don Aurelio bajó el volumen de su radio. Incluso los niños que jugaban en el patio se quedaron callados, como si presintieran que estaban presenciando algo importante. «No estoy enojada, mi amor», le dije a Sofía, pero sin acercarme a ellos. «Solo estoy cansada». «Mamá, deja el drama», interrumpió Iván. «Necesitamos resolver esto como adultos. No podemos seguir con esta situación». Drama. Después de 5 días de paz, después de haber dormido tranquila por primera vez en años, después de haber recordado lo que era comer sin culpa, él seguía llamando drama a mi decisión de valorarme. «¿Quieren subir a platicar?», ofrecí, más por respeto a los vecinos que por ganas de tenerlos en mi casa. Subimos los 3 pisos en silencio. Sofía iba de la mano de Patricia, volteando a verme cada 2 escalones como si yo fuera una extraña. Cuando abrí la puerta de mi departamento, el contraste fue brutal. Ellos venían del aire acondicionado de su camioneta, del perfume caro, de los asientos de piel, y ahora estaban en mi sala modesta, con mis muebles viejos y mis flores del mercado. Patricia se sentó en el borde del sillón, como si tuviera miedo de hundirse demasiado. Iván caminó de un lado a otro como león enjaulado. Solo Sofía actuó natural, dirigiéndose directamente a mi pequeña televisión. «Mamá, esto se tiene que resolver hoy», comenzó Iván sin preámbulos. «Ya hablé con el banco. Si pagamos antes del lunes pueden cancelar los intereses. Pero necesito que transfieras el dinero ahorita mismo». «Ahorita mismo». Como si yo fuera un cajero automático que había estado descompuesto y ahora tenía que funcionar bajo demanda. ¿Y si no pago? ¿Cómo que si no pagas? Mamá, no puedes hablar en serio. Muy en serio. ¿Qué pasa si ya no pago nunca más? Patricia se puso de pie como si la hubiera picado una avispa. «No puedes hacer eso. Es nuestra casa. Sofía vive ahí. Es mi casa también. Mi nombre está en los papeles. Mi dinero la construyó. Mis ahorros dieron el enganche. Pero nosotros vivimos ahí», gritó Iván. «Es nuestro hogar. Y este es el mío», dije señalando mi sala con mis flores del mercado. «Pero a ustedes nunca les importó si yo tenía dónde vivir dignamente». Me dirigí al buró donde guardaba mis documentos importantes. Saqué una carpeta que había estado organizando durante estos 5 días de claridad mental. Contenía todos los recibos de transferencias bancarias, todos los comprobantes de pagos que había hecho durante 11 años. «¿Sí?
¿Quieren ver cuánto dinero he puesto en esa casa que según ustedes es solo suya? Extendí los papeles sobre mi mesa pequeña. Patricia se acercó con curiosidad morbosa, como quien mira un accidente de tránsito. Enganche. 50,000 pesos de mis ahorros. Pagos mensuales durante 11 años. 12,000 pesos por mes. Son 1,584,000 pesos de mi dinero. Patricia palideció. Iván se sentó pesadamente en mi silla de plástico. Más los gastos extras. Continué, sacando otra pila de recibos. La camioneta cuando nació Sofía. 120,000 pesos. El viaje a Cancún para su luna de miel tardía. 30,000 pesos. Los muebles de la sala que tanto les gustan. 40,000 pesos. La inscripción de Sofía en el colegio privado. 25,000 pesos. Cada cantidad era una puñalada para ellos y una liberación para mí. Por primera vez en años estaba viendo con claridad cuánto de mi vida había entregado, cuántos sacrificios había hecho, cuánto amor había comprado con dinero que no me sobraba. ¿Saben cuánto suman todos estos gastos? 1,800,000 pesos. Casi 2 millones de pesos que una mujer que trabaja en una tintorería les ha dado durante 11 años. Sofía había dejado de ver la televisión y nos miraba con esos ojos grandes que captaban más de lo que los adultos creían. «Pero, mamá», murmuró Iván, «nosotros nunca te pedimos que hicieras todo eso». «¿En serio? ¿Nunca me pidieron nada?» Saqué mi teléfono y busqué en los mensajes guardados. Durante años había conservado los WhatsApp donde me pedían dinero para emergencias. «Mamá, se descompuso el refrigerador. ¿Puedes ayudarnos con 10,000 para uno nuevo?» Leí en voz alta. «Mamá, Sofía necesita uniforme nuevo para el ballet. Son 3,000 pesos. Mamá, se ponchó la llanta de la camioneta y necesitamos llantas nuevas. ¿Puedes depositarnos 8,000?» Con cada mensaje que leía, Iván se encogía más en la silla. Patricia miraba el piso como si fuera lo más fascinante del mundo. ¿Quieren que siga? Tengo mensajes de 11 años. 11 años de emergencias que siempre resolvía su cajero automático personal. Está bien, interrumpió Patricia. Entendemos que has gastado mucho dinero, pero eso ya pasó. Ahora necesitamos pensar en el futuro. En Sofía. Siempre Sofía. Siempre usaban a mi nieta como la carta definitiva para manipularme. ¿Sabes qué es lo que necesita Sofía?, pregunté mirando directamente a Patricia. Necesita crecer en una familia que enseñe valores. Una familia donde se respete a los abuelos, donde se valore el sacrificio, donde no se trate a la gente como cajeros automáticos. «Pero si nosotros te respetamos», gritó Iván. «¿Me respetan? ¿Es respeto decirme que apesto? ¿Es respeto no invitarme a cenar en la casa que yo pago? ¿Es respeto olvidar mi cumpleaños pero acordarse de la fecha de pago de la hipoteca?» El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Sofía se acercó a mí y me tomó de la mano. «Abuela, ¿ya no me vas a querer?» Esa pregunta me rompió el corazón, pero también me dio la fuerza final que necesitaba. «Sofía, yo te voy a querer toda la vida. Pero amar no significa dejar que me lastimen. Amar no significa regalar mi dignidad. Amar no significa vivir para hacer felices a otros mientras yo soy miserable». Me arrodillé para quedar a su altura. ¿Sabes qué aprendí esta semana, mi amor? Aprendí que cuando una persona se respeta a sí misma, puede amar mejor a los demás. Tu abuela estaba muy enferma del corazón porque se había olvidado de quererse a sí misma. Patricia y Iván intercambiaron miradas de pánico. Se daban cuenta de que no tenían ningún poder sobre una mujer que había decidido valorarse. «¿Entonces qué quieres?», preguntó Iván con la voz quebrada. «Quiero que si vienen a visitarme, sea porque realmente quieren estar conmigo, no porque necesitan dinero. Quiero que me traten como a una persona que merece respeto, no como a una empleada. Quiero que Sofía crezca viendo a una abuela que se valora, no a una mártir que se sacrifica hasta morir. ¿Y la casa? La casa ya no es mi problema. Si no pueden pagarla solos, véndanla. Si la pierden, busquen algo que sí puedan costear con su propio dinero». Patricia comenzó a llorar, pero ya no eran las lágrimas que me partían el corazón. Eran lágrimas de pérdida de privilegios, no lágrimas de dolor genuino. «¿Y si prometemos tratarte mejor?», preguntó Iván desesperado.
Las promesas se las creyeron a su papá cuando prometió que iba a cambiar. Ya no compro promesas, Iván. Ahora solo compro acciones. Se fueron esa tarde con las manos vacías, pero yo me quedé con las manos llenas de algo que no tenía precio. Mi dignidad recuperada. Por la ventana los vi subirse a su camioneta. Iván golpeó el volante con rabia. Patricia lloraba. Sofía me despidió con la manita desde la ventana trasera. Y yo, por primera vez en 11 años, no sentí culpa por no darles lo que querían. Sentí alivio. Los primeros días después del confronto fueron extraños. Era como despertar de un sueño muy largo y no recordar cómo era la vida antes de dormirse. Me levantaba cada mañana sin esa sensación de peso en el pecho, sin esa ansiedad que había sido mi compañera fiel durante 11 años. El silencio de mi teléfono, que antes me hubiera preocupado, ahora me parecía una melodía hermosa. El lunes, doña Carmen tocó mi puerta más temprano que de costumbre. Eulalia, mi comadre Rosario me contó que están dando clases de tejido en el centro comunitario de la colonia Roma. ¿No quiere que vayamos a ver? Hacía décadas que no tejía. Cuando Iván era pequeño, le hacía suéteres y bufandas con mis propias manos. Pero cuando comenzó a avergonzarse de usar ropa hecha en casa, había guardado mis agujas en una caja junto con muchos otros pedazos de mí misma. No sé, doña Carmen. Ya estoy muy grande para aprender cosas nuevas. ¡Ay, qué dice! Mi prima empezó a aprender piano a los 70 años y ahora toca en la iglesia. Uno nunca está muy grande para ser feliz. Esa frase se me quedó grabada. Uno nunca está muy grande para ser feliz. Esa tarde fuimos caminando hasta el centro comunitario. Era un edificio pequeño pero acogedor, con salones llenos de luz natural y mesas redondas donde mujeres de todas las edades trabajaban con estambres de colores. La instructora, una señora de unos 50 años con el cabello plateado recogido en una trenza, nos recibió con una sonrisa genuina. Bienvenidas, soy Esperanza, y aquí todas aprendemos juntas. No importa si nunca han tejido o si son expertas. Lo importante es pasar un rato agradable. Me senté junto a doña Carmen y tomé las agujas que me ofrecieron. Mis manos, arrugadas por los químicos de la tintorería, temblaron un poco al principio. Pero conforme fueron recordando los movimientos, algo mágico sucedió. Era como si una parte de mí que había estado dormida durante años despertara de golpe. «Usted tiene manos de tejedora natural», me dijo Esperanza, observando mi trabajo. «Se nota que ya sabía». «Sí, pero dejé de hacerlo hace mucho tiempo». «¿Por qué?» La pregunta era simple, pero la respuesta me dolió. Porque a mi familia no le gustaba lo que hacía. Esperanza me miró con comprensión, como si hubiera escuchado esa historia muchas veces antes. «Pues ahora está haciendo algo para usted. Eso es lo que importa». Durante 2 horas tejí en silencio, escuchando las conversaciones de las otras mujeres. Hablaban de sus nietos, de sus esposos, de las telenovelas, de recetas de cocina, pero nadie se quejaba de ser explotada por su familia. Nadie mencionaba sacrificar su dignidad por mantener la paz. Eran conversaciones de mujeres que se permitían ser felices. Cuando salimos, doña Carmen y yo caminamos despacio por las calles de la Roma, viendo los cafés con terrazas donde la gente leía libros y tomaba café sin prisa. ¿Sabe qué, Eulalia? Usted se ve diferente. ¿Diferente cómo? Más presente. Como si antes estuviera aquí pero no estuviera, ¿me entiende? Entendía perfectamente. Durante años había estado viviendo en función de otros, sin habitar realmente mi propia vida. Esa noche, por primera vez en décadas, me puse a calcular no cuánto dinero necesitaba para los gastos de otros, sino cuánto tenía para mis propios proyectos. Con los 12,000 pesos que ya no iba a mandar mensualmente a casa de Iván, podía hacer muchas cosas. Podía comprar medicinas sin racionar las pastillas. Podía comer fruta fresca todos los días. Podía pintar mi departamento. Podía comprar ropa nueva en lugar de arreglar la vieja. Podía ahorrar para un viaje. Un viaje. Hacía 15 años que no salía de la Ciudad de México. Siempre había excusas. El dinero era para emergencias familiares, para los gastos de Iván, para el futuro de Sofía. Nunca para el presente de Eulalia. El miércoles siguiente, en lugar de ir directamente a casa después del trabajo,
me bajé del metro en Bellas Artes. Quería caminar por el centro histórico como turista en mi propia ciudad. Había vivido aquí toda mi vida, pero siempre con prisa, siempre preocupada, siempre en camino a resolver problemas de otros. Me senté en una banca del Zócalo y compré elotes de un señor que tenía su carrito ahí. Era caros, 30 pesos. Pero me dije que podía permitírmelo. Mientras comía, observé a las parejas de turistas tomándose fotos, a los grupos de estudiantes riéndose, a las familias paseando sin prisa. Y me di cuenta de algo sorprendente. Yo también tenía derecho a esos momentos simples de felicidad. Un niño de unos 8 años se acercó a mi banca. «Señora, ¿puede tomarme una foto con mi familia?» Le tomé varias fotos a esa familia feliz. Los papás jóvenes, 3 niños sonrientes, todos abrazados frente a la catedral. Cuando terminé, la mamá me preguntó, «¿Quiere que le tomemos una foto a usted también?» Por instinto iba a decir que no, pero me detuve. ¿Por qué no? ¿Por qué no podía tener un recuerdo bonito de un día que había sido solo para mí? Sí, por favor. Me paré frente a Palacio Nacional con una sonrisa que no había ensayado para agradar a nadie. Era mi sonrisa real, la que había estado escondida durante años. Cuando vi la foto en mi teléfono, casi no me reconocí. Era una mujer que se veía libre. Esa noche llamé a mi hermana Esperanza a Guadalajara. «Hermana, ¿te acuerdas que siempre quisimos conocer Guanajuato?» «Ay, sí. Desde que éramos niñas decíamos que íbamos a ir a ver las casitas de colores. ¿Y si vamos ahorita?» «¿Ahorita? ¿En serio?» «En serio. Tengo dinero ahorrado y tiempo libre. ¿Por qué no?» El silencio del otro lado me preocupó por un momento. «Eulalia, ¿estás bien?» «Nunca en tu vida has propuesto un viaje así, de la nada». «Estoy más que bien, hermana. Estoy despierta». Esperanza se rió con esa risa que me recordó nuestra infancia. «Pues vámonos. Ya era hora de que hicieras algo para ti». El viernes pedí mis primeros días de vacaciones en 5 años. Don Roberto se sorprendió. «Doña Eulalia, usted nunca toma vacaciones. ¿Está segura de que está bien?» «Estoy perfecta, don Roberto. Solo necesito vivir un poco». Compré mi boleto de autobús a Guadalajara para el lunes siguiente. Era un gasto grande, 1,200 pesos. Pero cuando saqué el dinero de mi cuenta, no sentí culpa. Sentí emoción. El domingo, mientras empacaba mi maleta pequeña, encontré entre mi ropa una bufanda que había tejido hacía años para Iván. Era azul marino, su color favorito en ese entonces. Nunca se la había puesto, y yo la había guardado como evidencia de mi fracaso para complacerlo. La toqué con las manos, recordando las horas que había pasado haciéndola con amor. Pero ahora, en lugar de tristeza, sentí compasión por esa mujer que había sido. Esa mujer que creía que su valor dependía de cuánto podía dar a otros. Doblé la bufanda y la puse en el fondo de mi maleta, no para regalársela a alguien más, sino para recordar el camino que había recorrido. Esa noche, sentada en mi sala con mis flores del mercado, que ya había reemplazado 2 veces porque me gustaba tener algo bonito, pensé en todo lo que había cambiado en menos de un mes. Ya no vivía con miedo al teléfono. Ya no calculaba obsesivamente mis gastos pensando en las necesidades de otros. Ya no me levantaba cada día sintiéndome culpable por existir. Había recuperado algo que no sabía que había perdido: mi propia compañía. Podía estar sola sin sentirme abandonada. Podía tomar decisiones sin pedir permiso. Podía gastar dinero en mí misma sin justificarlo. Por primera vez en años, cuando me miré en el espejo antes de acostarme, me gustó la mujer que vi. No era joven, no era rica, no era perfecta, pero era libre, y esa libertad la había pagado con el precio más alto que existe: dejar de comprar amor con dinero. Pero también era el precio más barato, porque al final, el único amor que realmente importa es el que uno se tiene a sí mismo. 6 meses después, estoy sentada en el pequeño jardín del departamento que renté en la colonia Condesa, viendo el atardecer mientras tejo una manta para mí misma. Es de color violeta, mi color favorito. Ese que durante años no me permití usar porque no era apropiado para mi edad, según Patricia. El viaje a Guanajuato con mi hermana había sido el inicio de algo que jamás imaginé posible. Una vida nueva, a los 63 años. Caminamos por las callejuelas empedradas de colores, comimos helados como niñas,
Nos tomamos fotos en cada esquina hermosa. Por primera vez en décadas, me sentí como una persona completa, no como un fragmento de lo que otros necesitaban que fuera. Mi departamento nuevo es pequeño pero luminoso. Tiene 2 habitaciones, una para mí y otra que he convertido en mi taller de tejido. Las paredes están pintadas de amarillo claro, ese color que alegra los días grises. Tengo plantas en todas las ventanas, flores frescas en la mesa del comedor y libros que compro sin culpa en la librería de la esquina. El dinero que antes se iba en mantener el estilo de vida de Iván, ahora se queda conmigo. Pude costear un tratamiento dental que había postergado por años. Compré lentes nuevos, renové mi guardarropa con ropa que me gusta sin importar si es apropiada o no. Por primera vez en mi vida, me permití tener cosas bonitas solo porque me hacen feliz. Dejé el trabajo en la tintorería. Don Roberto entendió cuando le expliqué que necesitaba buscar algo que no dañara mis manos ni mi salud. Ahora doy clases de tejido 3 veces por semana en el centro comunitario y vendo mis creaciones en un pequeño local de artesanías en Coyoacán. No gano tanto como antes, pero es suficiente para vivir sin angustias y con dignidad. Mis alumnas me han enseñado tanto como yo a ellas. Hay mujeres de todas las edades, algunas jóvenes que buscan desestresarse del trabajo, otras mayores que quieren llenar sus tardes de viudez, algunas madres que necesitan un espacio propio. Todas llegan con sus historias, sus dolores, sus sueños postergados. La semana pasada llegó una señora de mi edad, María Elena, llorando porque sus hijos la habían puesto en un asilo después de vender la casa donde había vivido 50 años. Señora Eulalia, ¿usted cree que una mujer de mi edad puede empezar de nuevo? Mire mis manos, le dije, mostrándole las agujas que tejían sin parar. Estas manos estuvieron dormidas 30 años, pero cuando desperté, recordaron todo lo que sabían y aprendieron cosas nuevas. María Elena ahora viene todas las semanas. Ha tejido su primera bufanda en décadas y habla de mudarse a un departamento pequeño, pero propio. De Iván y Patricia sé poco. Doña Carmen me contó que tuvieron que vender la casa de las Lomas y mudarse a un departamento en una colonia más modesta. Iván consiguió un segundo trabajo como contador independiente. Patricia regresó a trabajar en un banco, algo que juró que nunca haría después de casarse. Sofía me llamó hace un mes. Tenía 6 años cumplidos y su vocecita sonaba más madura por teléfono. Abuela, ¿puedo ir a visitarte? Claro que sí, mi amor, pero tienen que traerte tus papás. Papá dice que tú estás enojada con nosotros. No estoy enojada, mi cielo. Solo estoy en un lugar diferente. ¿En tu casa nueva? Sí, pero también en mi corazón. Cuando crezcas vas a entender. La visita fue extraña, pero sanadora. Iván llegó con Sofía un domingo por la tarde. Se veía más delgado, más cansado, pero también menos arrogante. No traía la camisa de marca ni los zapatos caros de antes. «Hola, mamá», me dijo sin mirarme directamente a los ojos. «Hola, hijo». Sofía corrió a explorar mi departamento nuevo con la curiosidad natural de los niños. Se detuvo frente a mi telar, fascinada por los colores. «Abuela, qué bonito. ¿Tú hiciste todo esto?» «Sí, mi amor. ¿Te gusta?» «Me encanta. ¿Me puedes enseñar?» Pasamos la tarde tejiendo juntas. Sofía aprendió a hacer una cadenita básica mientras me contaba de su nueva escuela, de sus amigas, de cómo ahora ayudaba a su mamá a lavar los platos porque ya no hay muchacha que los ayude. Iván se quedó sentado en mi sala, mirando las fotos que tengo en la pared, mi viaje a Guanajuato, mis alumnas de tejido, mis plantas floreciendo. Era como si estuviera viendo a una mujer que no conocía. «Mamá, ¿eres feliz?», me preguntó cuando Sofía se fue al baño. «Muy feliz, hijo. ¿No nos extrañas?». La pregunta era genuina, sin manipulación. Por primera vez en años, Iván me estaba preguntando por mis sentimientos sin agenda oculta. «Los extraño a ustedes, pero no extraño el dolor». «¿Era tan malo?». «Sí, Iván, era muy malo». Se quedó callado un largo rato, viendo sus manos como si fuera la primera vez que las veía. «Perdón, mamá, no sabía, no entendía. Ahora lo sabes. Eso es lo que importa». Cuando se fueron esa tarde, Sofía me abrazó fuerte. «Abuela, ¿puedo venir otra vez?». «Cuando quieras, mi amor, pero solo si vienes porque quieres estar conmigo.
no porque necesitas algo de mí. Iván me miró sorprendido. Es lo mismo que me aplica a ustedes. Le aclaré. Pueden venir cuando quieran, pero solo si vienen por amor. Han pasado 3 semanas desde esa visita. No han vuelto, pero tampoco han llamado pidiendo dinero. Es como si finalmente entendieran que la relación cambió para siempre. Esta tarde, mientras tejo mi manta violeta y veo el sol ocultarse detrás de los edificios de la Condesa, pienso en todo lo que perdí y todo lo que gané. Perdí una casa que nunca fue mía. Perdí una familia que me veía como cajero automático. Perdí la falsa seguridad de ser necesaria. Pero gané algo mucho más valioso. Gané el respeto hacia mí misma. Gané la libertad de vivir sin culpa. Gané la posibilidad de ser feliz sin permiso de nadie. Gané amigas verdaderas que me quieren sin condiciones. Gané noches de sueño tranquilo. Gané la alegría de descubrir que a los 63 años, la vida apenas empieza cuando decides vivirla para ti. El teléfono suena. Es mi hermana Esperanza, que me llama todas las semanas para planear nuestro próximo viaje. Esta vez quiere conocer Oaxaca. Hermana, ¿qué opinas de ir en diciembre? Dicen que es la época más bonita. Me parece perfecto. Ya tengo mis ahorros de viaje. Mis ahorros de viaje. Palabras que jamás pensé que podría decir. Cuelgo el teléfono y regreso a mi tejido. Cada puntada es una afirmación. Valgo, merezco, existo para mí misma. La manta violeta crece entre mis manos como crecí yo en estos meses. Lentamente, con paciencia, con amor propio. Afuera comienza a llover, pero adentro todo es calidez y paz. Porque aprendí la lección más importante de mi vida. No se puede comprar amor verdadero con dinero, pero se puede perder la dignidad intentándolo. Y también aprendí que nunca, jamás, es demasiado tarde para elegir la libertad. ¿Has vivido algo parecido? ¿Conoces a alguien que haya tenido que elegir entre mantener la paz familiar y mantener su dignidad? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia te llegó al corazón, déjame tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien más que necesite escucharlo. A veces, las historias que más duelen son las que más sanan. Y recuerda, tu valor no se mide por lo que puedes dar a otros, sino por lo que te das a ti mismo.